Hola, muy buenos días. Perdón, soy Jorge López, analista de XTB, XTB Broker. Confirmadme que escucháis de manera correcta el sonido, que veis también la pantalla de manera nítida. Vale, perfecto, todo ok. Vamos a ampliar aquí los gráficos. Vale, todo correcto, sonido correcto, pantalla se ve también de manera correcta. Bueno, vamos a comenzar el seminario como lo llevamos comenzando pues desde hace ya bastante tiempo, con esa incertidumbre que sigue generando todo lo que es el tema Grecia. Cansa ya un poco el tema, obviamente pues esa, esa incertidumbre, no saber comportarse, no tener un plan estratégico, es algo que hemos repetido en infinitas ocasiones y obviamente pues es algo sobre lo que volver una y otra vez pues tampoco tiene mucho sentido. Llegará un momento en el cual pues todo lo que es el tema Grecia se valore. A ver, las valoraciones son bastante negativas si Grecia saliera de la zona euro. Pero tenemos que tener en cuenta que tal vez el mercado en algún momento se tome mal y se tome pues de manera bastante negativa una posible continuidad de Grecia en la zona euro, porque lo que genera también es una inestabilidad que no es positiva en este sentido. Con lo cual, es algo que debemos de tener en cuenta, es ruido de mercado que se aprovechará día sí día también en este tipo de mercados, pero la situación técnica vamos a repasar tanto DAX alemán como IBEX 35, como por supuesto pues el SP, que tiene pues a ver, un segundito, vale, perfecto, que tiene pues una correlación mucho menor, por supuesto, con la influencia del tema de Grecia en el SP pues es prácticamente nula. Debemos de también analizarlo, pero sobre todo van un poquito a su ritmo, todo lo que es renta variable. En lo que a datos macroeconómicos se refiere, hoy prácticamente huérfano el mercado de datos macroeconómicos. Importante, pues sí, el día de mañana. Mañana tenemos ese IPC, es un IPC final, ¿vale? Ya no son avanzados que se van dando, ni estimados que se van dando, sino que mañana a las 11 de la mañana será el IPC de la zona euro. También la balanza comercial a la misma hora, a las 11, y a las 11 un cúmulo de datos macroeconómicos que culmina con el CEP de expectativas para Alemania. Luego por la tarde a las 2:30, permisos de construcción y viviendas iniciadas, datos importantes que dieron bastante volatilidad hace 2 semanas aproximadamente, y debemos de tener en cuenta estas circunstancias. Luego ya comenzamos el miércoles a primera hora de la mañana, en la madrugada, hora local para nosotros, con el PIB anualizado de Japón, y también luego a las 8 de la tarde actas de la FED. Con lo cual, jueves y viernes pues también son datos importantes, sobre todo el viernes, pero vamos a repasar primero el jueves, en el que nos encontramos el PMI, de acuerdo, de HSBC, de la economía china, también el PMI de la zona euro, confianza del consumidor y ventas de viviendas de segunda mano también en el mismo día, el jueves en Estados Unidos, a las 4. Lo más importante para mí, de acuerdo, es tanto el martes, ese dato puntual de las 8 del miércoles de las actas de la FED, y el viernes. En el viernes tenemos actas del Banco de Japón, ¿vale? También el Producto Interior Bruto de Alemania, el IFO de Alemania y el IPC en Estados Unidos. Con lo cual, martes y viernes los datos más relevantes. Debemos de tener en cuenta que estos datos tienen un impacto importante en el estricto corto plazo, pero se miden en el medio y largo de una manera mucho más contundente. Pocas referencias macros en el día de hoy. Seguimos viendo pues un euro dólar que, a falta del acuerdo de Grecia, no parece afectarle al euro pues esa posible depreciación, esa posible desconfianza. Se ha apreciado pues más allá de los 1,14, como bien sabéis. Y realmente en datos macroeconómicos que podemos llegar a tener en cuenta, muy importante los datos que salgan en China, ya que el gobierno chino publicó el viernes una directiva sobre el sistema financiero
la cual llamaba la atención sobre los desafíos a los que se enfrentaba la economía china para gestionar la enorme dimensión de deuda que tiene. Con lo cual, cuidado, porque obviamente esto ya es un aviso de una de las mayores economías del mundo. Es decir, ver que realmente su propia economía no va a poder absorber, que el grado de apalancamiento en términos de deuda, con referencia principalmente al Producto Interior Bruto, debemos de tener en cuenta que es por lo menos una señal de alarma que la cual nos tendría que hacer ver ese problema que más tarde o más temprano llegará, y obviamente en una economía como la que estamos actualmente no se llegará a absorber todo ese capital en términos de deuda que se está emitiendo y que obviamente está siendo comprado por los principales entes políticos financieros en términos globales, cada uno lo suyo. ¿De acuerdo? La Reserva Federal, obviamente, pues buenos del mercado norteamericano, obviamente pues aquí nuestro banco, el Banco Central Europeo, compra de prácticamente bonos soberanos de prácticamente todos los entes y países. Muy importante, referencia que viene pues a colación de esto que estamos comentando, perdón, el Banco Central Europeo pues va a seguir implementando pues, ese programa de inyección de liquidez, 60.000 millones, de acuerdo, de nuevo, de euros al mes. Consecuencia pues prácticamente también importante, por eso quería comentarlo, de que lógicamente pues las TIR de los bonos gubernamentales, de los bonos soberanos, van a ir de forma paulatina reduciendo las tasas de rentabilidad, es decir, un incremento sumamente importante de compra masiva, de acuerdo, de activos, en este caso de renta fija, obviamente va a abaratar, por decirlo de algún modo, el precio y podría llegar a subir las rentabilidades. Lo que pasa es que estamos en un sobreexceso tal de compra de bonos que lógicamente esa compra masiva no hace que realmente se deprecie el precio de los bonos y lógicamente sí que hace pues que se mantenga estable con una reducción importante de las rentabilidades, con lo cual eso es muy peligroso porque rentabilidades negativas y rentabilidades bajas, obviamente cuando se dé una estabilidad en el medio o largo plazo, quien se quiera deshacer, de acuerdo, de esos bonos, unos bonos con un precio estable, tendrá que reducir en términos de rentabilidad, subirá, ¿de acuerdo? Subirán los tipos de interés, a eso me refiero cuando vuelvan los condicionantes naturales y normales de una economía, subirán los tipos de interés y obviamente sí que va implícito esa subida de tipos de interés, pues, lógicamente una depreciación en el precio de los bonos. Los tenedores, de acuerdo, de esos bonos, al quererse deshacer de estos bonos, van a tener que reducir el precio, con ello conllevando una reducción importante, lógicamente, pues de pérdida, es decir, un incremento importante de pérdida vía precio, que obviamente no se va a solapar, de acuerdo, con el incremento del tipo de interés. Es lo peligroso, de acuerdo, de esto que siempre venimos comentando, de este peligro de la renta fija, actualmente bonos, etcétera, etcétera, letras, etcétera, etcétera, de incrementos importantes de esas compras y una estabilidad en términos de rentabilidades negativas o próximas a cero que incrementan un riesgo muy importante dentro de la renta fija. Ahora mismo parece y se puede llegar a comprobar que es mucho más peligroso una inversión posible, una inversión posible, de acuerdo, en renta variable. Es prácticamente, se puede llegar a estimar o a estudiar en el medio y largo plazo, es prácticamente más segura que la renta fija, aunque parezca una paradoja. La renta fija en este momento no es algo 100% seguro con la situación actual que tenemos. ¿Esto significa que los bonos están perdiendo credibilidad? No es que estén perdiendo credibilidad, no es que se piense, de acuerdo, que obviamente los emisores de estos bonos pues puedan llegar a incurrir en un impago, etcétera, etcétera, sino que realmente la cuantía tan importante de bonos y obviamente también la demanda tan importante de los mismos están dopando un mercado extremadamente importante. Por lo cual, ¿por qué sale el Banco Central Europeo de la Reserva Federal? La última que lo hizo fue Yellen, comentando que era extremadamente elevado o estaba sobrecalentado tanto el mercado de renta variable como principalmente el de renta fija, porque obviamente no les interesa, ¿de acuerdo?, un encarecimiento del precio y obviamente con ese encarecimiento del precio lo que hacen es que realmente el precio del bono suba, repercute directamente
en la caída de las rentabilidades, en la caída de las TIRES. Con lo cual, ¿qué es lo que le interesa? Que lógicamente caiga un poco el precio para intentar incrementar la rentabilidad del bono. No es que se pierda credibilidad, pero sí que estamos ante un mercado de renta fija lo más dopado que históricamente podemos llegar a conocer. No es falta de credibilidad, sí a lo mejor falta de credibilidad ante circunstancias que puedan llegar a suceder en un futuro. ¿De acuerdo? Si no encontramos una estabilidad económica, si obviamente pues no tenemos, por decirlo de algún modo, una economía que llegue a absorber esa cuantía de capital, esas cantidades y fuentes de liquidez que se han llegado a emitir por el mercado, pues obviamente debemos de tener esto bastante en cuenta para que lógicamente no repercuta de manera importante, y obviamente las circunstancias es tal vez no saber hacia dónde o cómo cortar esas fuentes de liquidez y qué medidas se pueden llegar a tomar para que sean realmente parte de una economía real esas fuentes de liquidez. Son grandes problemas que nos llegaremos a encontrar y que por el momento las políticas de estímulo monetario no están teniendo una repercusión muy importante en datos macroeconómicos y sobre todo en crecimiento e inflación, fuentes, por ejemplo, tan importantes o que utilizan en este caso la Reserva Federal. Fijaros que simplemente focalizaban, por ejemplo, el implementar o no subida de tipos de interés a el crecimiento del trabajo, es decir, a que su tasa de desempleo no fuera muy elevada, que se situara pues en torno al 6-7, obviamente eso lo consiguieron y automáticamente pasaron al tema de la inflación, porque es lo más importante. Si puede llegar a generarse un empleo, puede llegar a generarse fuentes de trabajo, pero que sean de dudosa calidad, y obviamente lo que hay que mirar realmente es la inflación, que repercute directamente en el consumo. Si no tenemos en esta sociedad capitalista un consumo estable, obviamente nos vamos prácticamente todos al garete. El consumo es básico, primordial y fundamental para entender lo que es esta economía en la que estamos sumidos. Si no llegamos a un consumo elevado, estable, y una inflación que se mantenga lejos de esa deflación que principalmente en Europa ha lastrado de manera muy importante a las diferentes economías, nos encontraremos con un problema. Pero, por el momento, lo que tenemos que tener en cuenta es que eso se refleja en diferentes indicadores avanzados, como por ejemplo en la renta fija. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué tiene interés los diferentes, tanto Banco Central Europeo como Reserva Federal, en enfriar de manera importante el precio de bonos, etcétera, etcétera? Porque son los mayores demandantes de ellos y que obviamente compren de manera importante unos precios extremadamente encarecidos cuando saben que cuando suban tipos de interés estos van a bajar de manera pues simultánea esa subida de tipos de interés, obviamente pues les va a repercutir y no van a subir en este caso los tipos de interés con una correlación total a lo que es la caída del precio del bono. Por lo cual tienen mucho más que perder en este sentido. Es un tema del que podríamos hablar largo y tendido, de acuerdo, que debemos de tener en cuenta para toma de decisiones, pero también intentan la renta variable. Ahora mismo es lo que comentábamos, es que en esta situación, para medio y largo plazo, es prácticamente hay un riesgo actual en renta fija y puede que más que invertir en renta variable, por todos estos condicionantes que hemos comentado. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Pocas referencias macro, ¿de acuerdo? Lo que debemos de tener en cuenta. Importante ese dato de China, importante que el Banco Central Europeo va a ir inyectando liquidez. Datos importantes martes, esa puntualización del miércoles y el viernes, muy importante los datos que esperamos. Muy importante también todas esas circunstancias dentro de mercados de renta fija. Y vamos, si os parece, pues a hacer un repaso importante de lo que es el mercado de renta variable. Vamos a empezar con un SP lanzado, copando máximos la semana pasada, como podéis llegar a comprobar, el viernes de la semana pasada. Muy buen comportamiento. Fijaros que esta zona
era clave, ¿de acuerdo? Rompiendo era importantísimo pues el lanzamiento de largos de nuevo y darle de nuevo oportunidades, tal vez pueda recortar, yo creo que es más óptimo un posible ataque, ¿de acuerdo? A la zona de máximos de nuevo, incluso superarla con la proyección que está teniendo, darle ahí, atacarle en términos de máximos y muy importante, algo para tener muy en cuenta. Ahora lo tendremos en cuenta en términos bajistas. Fijaros esta zona que sigue respetando. Vamos a ver si la aguanta. Y esta zona para lanzamiento de largos es muy, muy óptima. ¿Que la rompe? Podremos tener recorrido hasta la zona de los 2100, 2093. Pero esta zona ahora es vital, de vital importancia, ¿vale? Porque veíamos cómo rebotaba una y otra vez en dicha zona, en esta unión de máximos decrecientes. Y vemos cómo ahora pues continúa proyectando de manera importante. Situación algo similar, creo recordar que lo comentábamos aquí. Le pasó en su momento aquí. Le pasó en su momento aquí. Y le ha pasado en su momento aquí. ¿Vale? Con lo cual, tenerlo en cuenta. Hay veces que recupera, pero siempre aguantando la parte inferior, de acuerdo de estos canales alcistas, buenas opciones. De nuevo, para el lanzamiento de largos es una muy buena opción. ¿De acuerdo? Vale, DAX alemán. Dentro de SP, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que queréis que comentemos? DAX alemán, bastante erráticos los movimientos, aguantando bastante bien desde aquí, que lanzar largo siempre, ¿vale? Tenemos mucho más que ganar que perder en estas zonas. Lanzamiento de largo siempre. Ya sabéis, si es verdad que rebota, si es verdad que le está costando bastante, ¿de acuerdo? Superar esta parte superior, estos máximos, exactamente misma figura, ¿de acuerdo? Que el SP, pero un muy buen comportamiento alcista, ¿vale? en el cual pues ese movimiento es bastante sensato y que obviamente nosotros seguimos apostando por esa ruptura al alza y más cuando se ha aguantado muy bien, vamos a verlo aquí, ha aguantado muy bien esta zona, superando y aguantando, vamos a aquí lo tendríamos prácticamente aquí, aguantando muy bien esta zona y seguimos apostando por la ruptura al alza del DAX alemán. Para el estricto corto plazo, para lo que es corto plazo puro y duro, precio de formación de bandera, yo creo que a esta zona de los 11.644 podría llegar sin ningún tipo de problema en la jornada de hoy. Para el corto plazo, lo que estábamos comentando, quiero verlo, vamos a ver. Vale, bien aguantado. Importante que siga conservando esto de aquí, con lo cual limitaríamos la pérdida en el 61, no más. Y para equiparar el lanzamiento de largo prácticamente desde aquí y una estrategia 1 a 1 que nos llevaría hasta la zona de los 11.700, ¿de acuerdo? Para mucho más corto plazo, seguimos conservando esta estructura. Lo único que hacemos es ver qué niveles son importantes. Observamos esto de aquí y esto de aquí. Ahora limpio un poco porque si no está sucio el gráfico, no vemos prácticamente nada. Tiene buena formación, ¿de acuerdo? Para seguir apostando por largos. Vale, lanzamiento de largos prácticamente desde ya. Limitar la pérdida en esta zona sería una buena opción. Incluso no irnos más del 50. Y vamos a ver aquí qué le puede costar. Vale, aguante en el 68, que rompa justo en el 78 es donde ha aguantado. En el 50 incluiría lanzaría desde ya y en el 50 incluiría otra opción, ¿de acuerdo? De compra. Algo así, ¿de acuerdo? Vale, incluiríamos la orden y modificaríamos
¿vale? La dejaríamos trabajar, pero ya estaría en mercado, con un mercado pues bastante volátil, tal vez se me cruce también está en 11.517 para el estricto corto plazo, ¿eh? No para irnos más allá de un movimiento. El de 30 minutos que he analizado sí que se podría llegar a realizar sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Si nos rompiera esta zona, ¿vale? Sobre todo esta, podríamos aprovechar un corto hasta prácticamente esta zona, ¿vale? Aquí entraría y la pérdida la limitaría aquí, 11.473. O en el 23.6, mejor. 23.6 porque coincidiría prácticamente con estos, en el corto plazo, ¿vale? En el estricto corto plazo, con estos mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Vale, IBEX 35, exactamente igual, le cuesta un triunfo, parece superar esa última zona de máximos. Lo importante que sigue aguantando esta zona. Cuidado, aquí podemos llegar a ver incluso pues, un movimiento de vuelta. Lo importante que sigue conservando esta estructura que nos hace pensar pues, en proyecciones prácticamente hasta los 12.400 puntos. Primera parada, 11.800. Muy buena opción el IBEX 35 para el lanzamiento de operativa. Y limitar, pues prácticamente en esta zona podríamos llegar a limitar, incluso en esta otra, para el lanzamiento de largos. Cuidado porque sí que es verdad que tiene buena pinta para algún corto, pero en esta zona lo lanzaría el corto, ¿vale? Pero para unos pipos, ¿eh? No para una estrategia de largo plazo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta más al respecto? No sé si nos ha quedado claro todo. Repito algún concepto, algún nivel. Vale, perfecto. Pues os dejo con Carlos Fernández, ¿de acuerdo? Que analizará todo lo que es índices, preguntas, niveles que queráis comentar sin ningún tipo de problema. Por supuesto que a jorge.lopez@xtb.es si tenéis cualquier tipo de duda, sin ningún tipo de problema me la formuláis. Me comentan niveles de sobrecompra dentro de los índices. Fíjate, nivel de sobrecompra tal vez podríamos, por ejemplo, a poner vamos a poner, vale, que sale por defecto, vale, en RSI, en estocástico. Fíjate que aquí por niveles de compra prácticamente no hay, ¿vale? No llegamos al 100, si me hablaras en estas zonas pues tal vez, y vamos a irnos al DAX alemán. Perdón. Perdón. Tampoco niveles de sobrecompra excesivos dentro de DAX alemán, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que tener muy en cuenta también, antes que indicadores avanzados como los que he puesto en el gráfico, tener muy en cuenta qué tipo de velas o qué volúmenes se dan. ¿De acuerdo? Porque este tipo de... A ver, un segundito, lo voy a ampliar. Este tipo de velas, y sobre todo, pues, velas como... Vamos a poner un ejemplo más importante. Envolventes, sobre todo, podríamos llegar a repasarlo también. Este tipo de velas son condicionantes, ¿de acuerdo? De entradas de capital, ¿de acuerdo? De un interés y vamos a ver si se queda lejos del mínimo, seguramente el DAX alemán tire. También las velas os hacen un fiel reflejo de lo que es
el comportamiento, sobre todo pues en estos rangos, cómo entran capitales, cómo se deshacen posiciones, también las velas nos los pueden llegar a incluir. Perfecto, pues nada, os dejo con Carlos Fernández, ¿de acuerdo? Dudas, preguntas que podéis llegar a tener. Las velas, sobre todo, podéis llegar para estrategias de lo que es puro scalping, pues os iréis directamente a velas a lo mejor de 15 minutos, media hora, pero sobre todo donde se ve claro es en velas de 4 horas, de 1 hora, y obviamente pues también en velas dentro de diario, se ven lógicamente con los cierres y con las formaciones, donde realmente pues hay un interés comprador. Fijaros en esta vela, por ejemplo, de aquí del DAX alemán, ese interés, sí, al igual que estas dos velas importantes que se dieron, obviamente pues denotan un interés bajista, un interés vendedor importante, ¿de acuerdo? Bueno, dudas, preguntas que tengáis a jorge.lopez@xtb.es, repito, jorge.lopez@xtb.es. Os dejo con Carlos Fernández. Un saludo, muchas gracias.